Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. Lidia es una mujer griega que cree en Dios. A través de los apóstoles conoce a Jesucristo. Su fe es la de una mujer trabajadora, ocupada en el comercio y en el cuidado de su familia. Ella abre su casa al Evangelio y por ella toda su familia recibe el bautismo. Como tantas Lidias de hoy que viven su fe inmersas en lo cotidiano de sus trabajos y del cuidado de sus familias y son vehículos para que Dios se haga presente allí en medio de sus ocupaciones. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor, que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta sexta semana del tiempo pascual. Se tiene que notar ya ese cambio en nuestra vida de iglesia resucitada, de familia resucitada, de hombres bautizados, resucitados. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros,
perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, concédenos experimentar en todo tiempo los frutos del misterio pascual que hoy celebramos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas, llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Esta es la victoria de todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos que los den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que yo lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Espíritu dice que da testimonio de mí y nosotros también damos testimonio de Cristo a través de la fuerza de su Espíritu. Esta semana ya nos estamos preparando para la venida del Espíritu Santo y por lo tanto vamos a ir escuchando hermosas lecturas de San Juan, cómo nos prepara el corazón. Pero sobre todo dentro de la teología cristiana y del Evangelio de San Lucas especialmente, es decir, la buena nueva de San Lucas,
nos presenta muy bien el accionar de Dios Padre en la bondad que envía a su Hijo, Dios Hijo, y ahora que nos promete la presencia del Dios Espíritu Santo. Es la manifestación entonces de Dios, 3 personas, un solo Dios. Y aquí está lo lindo, según Lucas, él nos presenta de esta manera. Todo el accionar de Dios a través del Antiguo Testamento, el Dios Padre. Omen baiteñan de ojucuao baiteñan de naape, catujamuaisa peicoponape ya realiza. Pero también sabemos que está el pecado original. Apealaña de momomburia veñan de yaray, pealaña de boqueajina del camino, verdadero del camino de nuestra propia dignidad, felicidad y realización. Apeare con entonces de la yahuerecó. Después esta manifestación de un Dios que nos quiere tanto y que lo hemos preparado también y celebrado con el Adviento y luego la Navidad. Es decir, Dios mismo tanto amó a su Hijo que envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Nos amó a nosotros, la humanidad, que hemos caído en el pecado. Yayahui peñan de la pella, pola y bahía, lleva. Nañaya ferray veñan de yarare. Y por lo tanto, no podemos después decir que vivimos en la felicidad, en la realización, como Dios ha planificado para nosotros. Por eso es lindo mirar esto y por eso es importante también entender bien este camino y esta historia de salvación. Y después desde ahí, ahora justamente lo que nos está prometiendo, la venida del Espíritu Santo. Peutajina vende a lleva, la hora de pasar a este mundo ha llegado y cuando venga el Paráclito. Mala Paráclito ñande en Guanajina, país europea. El Paráclito quiere decir el accionar del Espíritu de Dios dentro de la comunidad. En síntesis, el Paráclito, el que tiene que mostrar, el que tiene que decir aquí está presente Dios resucitado, o aquí está presente Dios con ese plan de salvación que tuvo para cada uno de nosotros, nuestra realización, nuestra planificación como personas. Y bueno, ñandela Paráclito entonces en la comunidad Haisha. Ñandela ñapuna no ñara ñandela ya poanaye, pape ñande yara o yerurea ñande y ñande. Y por eso enseguida va diciendo que ustedes también, dice, dan testimonio, porque están conmigo desde el principio, queridos amigos. Ustedes también dan testimonio de mí. En otras ocasiones, y siempre vuelvo a repetir, espero que la repetición nos ayude, como decían los latinos, ¿verdad? La repetición ayuda, decían ellos. Esto de que nosotros somos los alter Christi, del latín, otros Cristos, la manifestación, somos nosotros quienes tenemos que dar el testimonio de la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama o que ama su propia creación y por lo tanto nos llama a la dignificación de la propia creación. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Esto sobre todo, queridos amigos, porque cuando Él dice, yo me estoy retirando de este mundo, entonces es como que decimos, Señor, a no eres yati, están ahora en 10, lleva. Va a ir con la oreja, ya puedo tener un de yaran, diga tú, hay un baile, la roya, po, lleva. A ver, diga tú, ñañe, pues un ñan de nace, ñan de yara y ñan de upeare hoy. No tengan miedo, no lloren, porque ustedes tienen esa fuerza y la gracia del Espíritu Santo que yo les voy a enviar. Ustedes se escandalizan de que yo les voy a dejar, que si yajatama, lo que sea, no. Porque el Paráclito, es decir, la fuerza del Espíritu Santo que va a trabajar en ustedes, será quien va a accionar ahora en nuestra sociedad, en nuestra vida. Así que ya llegué que si yo que fuera, para ofrecer también de parte nuestra lo elemental y lo fundamental para hacer crecer la vida de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Recemos al Padre diciendo, asístenos, Señor, con tu providencia. Asístenos, Señor, con tu providencia. Por la Iglesia, para que el amor cristiano sea nuestra raíz y nuestro cimiento,
y que a ejemplo de Cristo, pastores y fieles, consigamos robustez espiritual en lo profundo de nuestro ser. Oremos al Señor. Asístenos, Señor, con tu providencia. Por quienes ejercen la autoridad en la Iglesia y en el país, para que con su sencillez y en el modo de vivir motiven a los demás a ser austeros, honrados y con un alto compromiso al servicio. Oremos al Señor. Asístenos, Señor, con tu providencia. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada religiosa y laica, para que muchos jóvenes generosos decidan consagrarse al Señor para evangelizar y servir a la Iglesia. Oremos al Señor. Asístenos, Señor, con tu providencia. Por nosotros, para que el Espíritu Santo renueve nuestros corazones, aumentando nuestra fe, nuestro espíritu de humildad y de servicio. Oremos al Señor. Asístenos, Señor, con tu providencia. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Asístenos, Señor, con tu providencia. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo grande, concede participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo,
santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu guanyane jara oveshara reipe ava angai para bui ore por Yahuvereko. Jesucristo,
Maria Hovereko Jesucristo Tupanya Nejara Oveshara Reipe Aba Angay para Puwe Ore Mopu Agua Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén.